Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Hoy vamos a hablar del segundo tema del diezmo bajo la ley. O sea, es la tercera predicación sobre mayordomía. La semana antepasada, antes de la ley, ya la que acabamos de terminar en la ley, y seguimos en la ley. La segunda parte del diezmo bajo la ley, que sería el tercer mensaje. Hablábamos en esta semana de que en el Nuevo Testamento Pablo está hablando acerca de la necesidad del sostenimiento del obrero, del siervo, del pastor, del que ministra. Y es el contexto que Pablo habla, lo que la Escritura está hablando acerca de los bueyes. Y vimos cómo era necesario que ese espejo del Antiguo Testamento que Pablo utiliza en el Nuevo, en el año 57, está mostrando que en el Nuevo Testamento, veintitantos años después de la muerte del Señor Jesucristo, ellos diezmaban, y el apóstol utiliza ese término de diezmo. Aunque no lo dice directamente, toda la ilustración que él coloca, por allá vimos en 1 Corintios 9:11, está hablando acerca de esto. Quedé con ustedes con un compromiso, y era hablarles acerca de 4 diezmos que el pueblo de Israel daba. Resulta que los diezmos ellos no los traían cada 8 días, ni cada 15 días. ¿Por qué cree usted que ellos no traían los diezmos cada 8 días? Porque no era en plata. Claro. La cosecha daba cada 6 meses, cada año. La gente del campo yo la admiro mucho, a los que son organizados. ¿Usted no ha notado que recoge la cosecha y hasta dentro de un año? Entonces por allá dice uno, a beber se dijo, por hoy están arrastrados los que a beber se dijo. Pero uno ve que hay gente que se organiza y durante un año van comiendo con la plática que dejó la tierra. Entonces el que es juiciosito, la parcelita, el terreno, lo que tiene, lo va trabajando, porque le tiene que durar un año. En algunos momentos, algunos que tienen tierrita van y trabajan a otras fincas, ordeñan, hacen una labor, otra para poder sostener su familia. Así es que la gente en el campo vive. En el pueblo de Israel ellos vivían igual, ellos cosechaban. Entonces cuando usted va a mirar en las Sagradas Escrituras, ustedes anualmente ellos hablaban de destinación del diezmo de cada 3 años, de cada 4 años, de cada 6 años. El diezmo se recogía y habían propósitos con el diezmo. La base que ya vimos es que Dios les entregó a todas las 11 tribus de Israel terreno, a la tribu de Leví no, y la tribu de Leví ¿con qué se sostenía? Con el diezmo que el pueblo traía. Ya nos dimos cuenta que el alfolí era una bodega, un lugar donde llegaban los alimentos y ellos los tenían que distribuir. Pero también habían dentro de lo que eran los diezmos propósitos. Lea conmigo en Números capítulo 18, el versículo 24. Dice, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel, un levita no poseerá heredad. Todas las tribus tenían heredad, la tribu de Leví no. ¿Cuál era la heredad de la tribu de Leví? El pueblo tenía que traerle a Dios, no a los levitas, a Dios. ¿Y a quién se lo entregaba? Para los representantes de Dios en ese momento, que eran los levitas. Entonces, antes de la ley lo hizo Abraham, lo hizo Jacob. En la ley ya hay una destinación directa, y aquí lo estamos viendo, que era un tributo a Dios. Momento, el término tributo a veces nos confunde. A veces en los himnos decimos, tributad a Dios loor, entréguele a Dios, ofréndele a Dios, derle a Dios todo el loor o la alabanza o la gloria. Pues el término tributo es ese entregar con amor, con alegría. Ya en Corintios dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al que lo hace con alegría. Cuando uno lo hace para Dios con alegría. Otra cosa que uno va a darse cuenta es que si era consagrado y separado para Dios, y el diezmo era de Dios y Dios es santo, entonces el diezmo era sagrado. Y qué fácil es que las cosas sagradas las contamine uno. Por ejemplo, nada del tabernáculo podía ser tocado para otra cosa, no había otro propósito.
Hay cosas que a veces nosotros como pastores confundimos. No comparto eso, no lo hago. En el salón del templo nosotros no comemos. Que ve que vamos a hacer una comidita, que cuando hemos tenido solo un salón y solo es un salón y no tenemos otro y ahí hacemos culto a Dios, comemos en la calle, sacamos mesas, pues sacamos carpas y ahí lo hacemos. Porque creemos que el espacio de la iglesia es para el Señor. Otra iglesia sí dice, no, aquí hacemos de todo, hacemos cenas de amor, sancochos y aquí lo damos y sándwiches y todo. Lo hacen así. Nosotros en Palabra y Renovación no nos gusta hacerlo así porque creemos que ese espacio que tenemos para Dios pues es como lo representa esta parte, que es dedicado a Dios. Entonces no hacemos eso. Hay iglesias que alquilan las sillas para bingos bailables, para cumpleaños de un familiar de la iglesia y allá hubo licor y todo y nosotros no lo hacemos, nos han pedido las sillas prestadas para algo así, qué pena con ustedes, nosotros las tenemos para el Señor. O sea que esas sillas son santas pues. Sí, porque el término santo es separado. Sí, las sillas son solo para el culto, sí son santas. El término es ese, es separado para el Señor, son santas. No siempre sucede eso, hay creyentes que no son santos. Mire el concepto de santidad hasta dónde puede llegar. Porque el creyente es de Dios, mi vida es de Dios, pero con lo que es de Dios hacemos cosas que no agradan a Dios. Y le entregamos nuestra vida al Señor. Raro. Hablando del diezmo, entonces el diezmo era sagrado porque era de Dios. En ese versículo 20 y 21 del capítulo 18, dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrán heredad, ni entre ellos tendrán parte. Está hablando cuando se repartió la tierra, que no le dieron a los de la tribu de Leví, y dice, yo soy su parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. El principio desde el Antiguo Testamento de cómo Dios administra las cosas. Por la parte nuestra hemos visto el reconocimiento de lo que Dios es. Y por eso diezmamos, ¿cierto? Pero en el caso bíblico, en esta parte, ya estamos mirando en la posición de Dios frente a todo lo que es la parte financiera. Cuando usted me acompaña ahí al libro de Nehemías, en el capítulo 12, en el verso 44, dice, y en aquel tiempo, porque estaban hablando de la restauración del templo del Señor, que ellos habían tenido una época en que habían estado cautivos, que Dios permite que ellos vengan a restaurar Jerusalén. Y dice, en aquel día fueron puestos varones sobre las camas de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos para recoger en ellas de los elegidos de la ciudad las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Ellos no tenían sacerdotes, ellos no tenían levitas, o lo primero que hicieron cuando vinieron a Jerusalén, y yo quiero que usted piense en algo. Si usted lee el libro de Esdras y Nehemías, ellos llegan porque Dios permite. ¿Quién fue el que tiene la iniciativa de comenzar a reconstruir Jerusalén? ¿Y qué fue lo que Dios colocó en el corazón de él? Muy bien, la construcción de la ciudad de Jerusalén. Pero cuando llegan, ¿de qué se dan cuenta? Por allá en el capítulo 8 de Esdras, creo que Nehemías 8, ellos empiezan a darse cuenta que para qué van a hacer muros, para qué van a hacer cosas, si la ruina que les llegó a ellos fue porque dejaron la palabra del Señor. En medio de eso, vamos a construir, venga, antes de construir, ¿qué pasó? No, que hay un principio bíblico, y es que si ustedes quieren que sea restaurada esta nación como debe de ser, tienen que venir a los pies del Señor. El Antiguo Testamento no había sido revelado todavía a Cristo, sino que era la revelación de Dios. Entonces traen la ley y la empiezan a leer. Fue algo tremendo porque él hizo un tablado, estaban más o menos a 40 grados centígrados y empezó a leer la ley. Y cuando la leía la gente lloraba, pero era apasionada porque ¿cómo que la Biblia dice eso? Y nosotros venimos haciendo tantas cosas malas. No, tenemos que volver a Dios, y lloraban. Y fueron debajo de ese solazo como 6 horas y él les tiene que decir, no se entristezcan, no lloren, porque el Señor está con nosotros. Pero ellos lloraban era de gozo y de alegría porque nunca habían oído la palabra del Señor. Es como cuando usted y yo llegamos a los caminos de Dios.
Nunca habíamos escuchado de las Sagradas Escrituras como tal, habíamos escuchado la religión. Pero cuando empezamos a leer la Biblia, esa alegría, ese gozo, esa pasión, ese querer obedecer los principios de la palabra de Dios. Y eso fue lo que mueve a toda esta gente para con Dios. Aquí nos está hablando este concepto bíblico de la actitud de ellos al ser restaurados. Entonces en Nehemías 12:44 dice, fueron puestos varones sobre las camas de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias, porque ellos empezaron a decir, Dios mío, vamos a empezar a diezmar porque vamos a levantar el sacerdocio, y para levantar el sacerdocio tenemos que sostenerlos. Y tenemos que levantarlos con el principio que Dios nos dio desde la ley de Moisés. Y eso es lo que ocurre ahí desde ese verso 44. Entonces uno, al volver a la ley, que yo quiero que usted vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 12, versículo 17, dice, no comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de las vacas, ni de las ovejas, ni los votos que prometiereis, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás, en lugar de que Jehová tu Dios hubiera escogido. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová tu Dios de todas las obras de sus manos. Habla de un orden dentro de todo lo que Dios dio. Ahora, en el verso 27, entonces va a decir, ofreceréis tus holocaustos, la carne, la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová, y podrás comer la carne. Está diciendo, cuando ustedes hagan con Dios, cuando cumplan con Dios, cuando traigan lo que van de traer, el Señor va a bendecirles. Si usted quiere que su vida sea de bendición y de prosperidad, debe de entender los principios financieros del reino. En Números, capítulo 3, del 5 al 8, nos va a decir, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y los levitas, a Aarón y sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Está hablando acerca de cómo en el orden sacerdotal Dios tenía ese cuidado que debía de tener de cada uno de estos sacerdotes que habían sido separados para el Señor. Entonces, el primer diezmo que nosotros vemos acá es un diezmo para los sacerdotes. Vaya conmigo ahí en el capítulo 18 de ese libro de Números, el versículo 24 al 32, que dice, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de todos los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseeréis heredad. Y habló Jehová Dios a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos, por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda medida a Jehová el diezmo de los diezmos. ¿Qué debían de hacer los levitas? Sacar los diezmos. ¿Para qué? Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Y así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda a Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis la ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada, y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar, y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión, y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido lo mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Entonces el segundo que estoy viendo es el diezmo de diezmos que los sacerdotes estaban sacando para dárselo a el que era sumo sacerdote en ese momento, Aarón. ¿Cómo estaba dividida la tribu de Leví? Yo les dije en estos días que la tribu de Leví todos no eran sacerdotes. Estaba dividido así. Había un personaje que era el cohegador, y el cohegador era el sumo sacerdote. En ese caso, de lo que hablaba en ese momento la palabra, Aarón. Estaba el coanín, que eran los ayudantes del sumo sacerdote, los que trabajaban al lado del sumo sacerdote. Y estaba el amachín levín, que ya eran los que ministraban como tal delante de Dios. Y ellos debían de diezmar de lo que Dios les daba a ellos. Un sacerdote debe de diezmar de lo que Dios le da. Bueno, conozco casos de sacerdotes que no diezman el diezmo. Hoy en día, quienes le sirven al Señor, dentro de ese espejo que estamos viendo en el Nuevo Testamento que Pablo nos presentó y que vimos en la enseñanza pasada,
Hay pastores que mucho más de lo que Dios les da, lo hacen para la obra del Señor. De lo que reciben, lo entregan a la obra del Señor. De lo que Dios les da, a través del diezmo. Muchos solamente sacan lo necesario para ellos y el resto, no el diezmo, el resto lo entregan directamente a la obra del Señor. Habrán algunos que no harán ni lo uno ni lo otro. Estaba el tercer diezmo, y era el diezmo que ellos tenían que traer delante de Dios cada 3 y 6 años. O sea, los diezmos que los sacerdotes recibían, los recibían. Da unos diezmos cada 3 y 6 años que el pueblo traía fuera de lo que estaba trayendo al Señor. ¿Cuál era el propósito de este diezmo? Era un diezmo que se llamaba Maser Aní. Eran invitadas las familias para comer delante del Señor y que esta familia invitaba a un sacerdote. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículo 12 al 27. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de los frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también, no dice no darás el diezmo, no darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Ahorita vamos a hablar de este otro. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado en mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero y al huérfano y a la viuda, conforme a lo que me has mandado. No he transgredido en tus mandamientos, no he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios y he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a todo el pueblo de Israel y a la tierra que nos ha dado, como juraste a nuestros padres, la tierra que fluye leche y miel. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas todos estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás los estatutos y mandamientos y los decretos, que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de tu exclusiva posesión, como te he prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de que exaltes sobre todas las naciones que hizo Dios para ti gloria y fama y gloria, y para que sean un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él lo ha. Tremendo esto, porque está hablando aquí de una posición que ellos tenían que tener. Y era el diezmo que ellos comían ante el pueblo, pero que ellos tenían que compartir. O sea, el pueblo tenía que compartir entre el pueblo y el sacerdocio. Estaba el diezmo normal, el sacerdote diezmaba de lo que Dios le daba, y el pueblo entonces tenía un momento de participar la necesidad de los pobres. Entonces ya aparece el cuarto diezmo, que era el diezmo para los pobres. Eran los extranjeros gentiles que vivían en medio de ellos. Habían enfermos, huérfanos y viudas, y en el año tercero y en el año sexto, entonces ellos debían de traer esa diezmo de solidaridad. No estoy hablando del diezmo levita como tal, sino otro que el Señor pedía, que era la necesidad de los pobres. Y hay algo que uno se da cuenta y que uno ve, y no dice el diezmo para los gentiles de afuera, era el diezmo para los gentiles que habitaban con los judíos. Y usted sabe, para un extranjero vivir con un judío, ¿qué tenía que hacer? Él tenía que creer en el Dios de la Biblia. Entonces él tenía que circuncidarse. Él tenía que hacer, en el tiempo de Jesús le llamaba prosélitos, hacerse un creyente, y para hacerlo había que circuncidarse. ¿Y sabe cómo era la circuncisión, no? Era tomar del prepucio. En ese entonces no habían ni coagulantes, ni habían anestesia, ni antibióticos. Eso era un cuchillo, se calentaba bien afilado y chan. Y eso le daba una fiebre a los hombres de varios días. Que eso fue lo que hicieron los hijos de Israel. ¿Se acuerdan cuando por allá ese pueblo abusó de ellos? Entonces llegaron y, venga, háganse con nosotros, cáganse con nuestras hijas, y cogieron por la noche. Y como estaban débiles porque los habían circuncidado, entonces ya los hijos de Israel pecaron y hicieron algo muy malo en contra de este pueblo. Imagine cómo era tan horrible. Entonces una persona que quería ser prosélito tenía que estar en el pueblo de Israel. ¿Por qué lo digo? Porque la iglesia se ha olvidado de la obra social. Porque la iglesia cristiana hoy en día ha entrado en una dimensión, y se habla hoy de un concepto de teología, o sea, el conocimiento de Dios, y se le habla de la teología de fe y prosperidad, en la que se dice que usted confiesa con sus labios por fe y que Dios está obligado a prosperarle. Pero la iglesia no se da cuenta que debe de ayudar a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Si una iglesia hoy le cumpliera a Dios, en la iglesia hubiesen programas para sostener a los extranjeros, pero extranjeros creyentes. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros en Sabaneta tenemos una familia de venezolanos.
¿Qué hacemos nosotros con la familia de venezolanos? Los apoyamos con mercado, porque nuestra necesidad, son nuestros hermanos. Claro, allá llega un poco de pícaros, pero a medida que han venido, se han ido quedando unos hermanos que sí son hermanos en la fe, que son de Venezuela, porque es atender al huérfano. No es la labor de los hermanos de la iglesia alejados, es la labor de la iglesia como tal. El pueblo lo hacía, pero los sacerdotes también tenían obligación de apoyar al extranjero que estaba en medio de ellos. Y el lugar donde menos reciben ayuda a los extranjeros que llegan a nuestras ciudades es en las iglesias cristianas. Uno de esos hermanos me decía, hermano, yo fui a una iglesia y le dije al pastor, pastor, ayúdeme a conseguir un empleo, no me dé plata, pues, si Dios me la da, pues me da alguna cosa, pero no llegue pidiendo plata, ayúdeme a ubicar una labor o algo, o dónde estar 1 o 2 días, estoy en esta ciudad, aquí estoy. Y el pastor le dijo, no hermano, usted es hermano en la fe, si empiece a trabajar, traiga los diezmos, esté en la iglesia, funcione con la iglesia, y cuando ya usted lleve 1 o 2 años y sea miembro de la iglesia, en plena comunión, y haya diezmado 2 años y todo eso, lo apoyamos. ¿Ya para qué? Hay que apoyarlo en el momento, si es un hermano en la fe. ¿Cómo sabe uno, hermano? Está en las redes sociales, está uno como pastor, puede comunicarse con un pastor en el exterior, no. Y ahí no hay disculpa para no apoyarlo. Apoyarlo si hay un espacio, si hay un lugar. Estoy hablando del extranjero que ha venido en medio de nosotros, que es de la familia de la fe. Y era uno de los propósitos. Ahora, la viuda y el huérfano. Claro que la Biblia dice, si hay viudas entre ustedes jóvenes, es mejor que vaya casando o que trabaje. Porque en el Nuevo Testamento se dio que las jóvenes estaban ya y andaban de casa en casa y eso que eran mujeres viudas jóvenes. Entonces la Biblia, no, mándelas a trabajar. Y el apóstol manda a que las jóvenes hagan eso y si se pueden volver a casar, mejor. Y los huérfanos. Conozco muy pocos ministerios que trabajan apoyando al necesitado. Conozco uno que calculando como lo que se hacía en el Antiguo Testamento, de los ingresos de ellos, como destinan un 3% a la obra social. Porque ellos dividen cada 3 años, 6 años y ayudan a la obra social. De todo lo que ingresa, no hacen. Claro, primero en una iglesia se tiene que mirar a ver si se sostiene al menos el arriendo, que a veces no hay ni para el arriendo. Pero tendría que, al ir creciendo la obra, ir haciendo, y aún así hay que hacer la labor. Yo admiro el centro de alabanzas, porque aquí, de lo que se recoge las ofrendas y eso, se sostiene Barbosa. Entonces imaginen, hermanos, qué bendición saber que no es, y como yo le decía ahora, a veces no se da el diezmo, sino que da más del diezmo. Y en el caso de acá se da más, porque los ingresos en ese sentido tienen una labor y es atender a todos estos enfermitos que se tienen en la finca. Pero lo triste es que muchas iglesias esto no lo hacen. Ni se dan por enterado de que hay que apoyar en este sentido, y es una carga de la iglesia, y quien debe promoverlo es el ministro, el pastor, el que está al frente de la labor de la congregación. O sea, si en finanzas estamos hablando, el Centro de Alabanzas es una iglesia que cumple con lo que el Señor está haciendo en lo mucho o en lo poco. Me llama la atención porque cuando el hermano Manuel comenzó allá en la placita de Flores, que era la casa de Bareque, mi papá tenía una secretaria, una hermana muy conocida, y ella le dijo, Manuel, ella ya estudió administración y eso, Manuel, hagamos una cosita, hagamos un presupuesto, porque es que usted mete aquí la gente y la mete, y eso eran colchones, y los colchones se sacaban por la noche, y por la mañana se metían a las piezas, y la gente se bañaba, y bueno, eso, así comenzó. Los que más nuevos no saben, así comenzó en los centros de rehabilitación. Es más, no se llamaba ni centros de rehabilitación ni nada, era donde el hermano Manuel. ¿Por qué le colocaron Corporación Proyecto Social Marginado al hermano? Porque todo el mundo decía, vamos por del hermano Manuel. Entonces cuando le fueron a colocar un nombre, pues coloquémosle el hermano Manuel. Y entonces el hermano Manuel dijo, no, hermano, no es el hermano, porque la obra es del Señor, no es del hermano Manuel. Pero la mayoría de la gente dice, ay, usted es del centro de habitación del hermano Manuel. El hermano Manuel, no le dicen el hermano, sino que relacionan el hermano con el hermano Manuel. Y me llama la atención porque la obra comenzó de una manera en que esta mujer le decía al hermano Manuel, haga presupuesto. Entonces él se sentó, hizo un presupuesto. Entonces en la sede había como 60 internos, que eso era unos encima de otros. Más, ¿cierto, Johnny? Casi 100 en la plaza, y no estoy hablando de las otras sedes, en la placita de Flores, eso era un hacinamiento loco. Sí, eso era como se pudiera dormir. Menos mal que había cadena de oración para que levantaran para la cadena y dejaran dormir un ratico mejor al del lado. Pero una tremenda, porque cuando ella pregunta y le dice al hermano Manuel, hagamos presupuesto, y entonces ella notó todas las ayudas que recibían, que eso era una cantidad de nada, y le dijo, hermano Manuel, ¿cuántos podemos sostener? Digamos que hubieran en el momento, eso eran hacinamientos, pero digamos que había 60 como poquito. Y ella le dijo, no, pues podemos tener como ni a 10.
¿Cuánto llevamos con esto? Como 6 meses, 8 meses. ¿Y a cuánto hemos sostenido? Pues esto se mantiene cupo completo. No ha habido con qué. No hay plata con qué sostener esto. Y tenemos todo este gentío. Y usted me dice que hagamos presupuesto y en el presupuesto no podemos sostener a 10. Pues yo prefiero seguir como voy. En ese momento fue así, y borra y bote de papel que antes nos va a confundir más, y siguió la obra. Pero la razón social, el deseo, era una iglesia de locos. Cuando éramos de Asambleas de Dios, mi papá lo molestaba mucho en la iglesia, porque como llegaban hermanos con piojos, hermanos hueliendo mal, hermanos que brincaban las pulgas hasta las carangas, las dejaban ahí pegadas en las sillas. Y en la iglesia donde nacimos le dijeron al pastor, bueno, o se va Manuel o nos vamos nosotros. Pues, o se va él con los locos, no traiga locos para acá. Y mi papá quedó confundido, dijo, ¿yo para dónde pego si está en mi iglesia? Y el pastor, ¿yo qué hago si aquí los que mandan? Porque en esa iglesia era un gobierno, era la gente la que decía. No es aquí como donde el hermano Manuel, que el hermano Manuel dice, ¿cuántos están a favor? Y levanta la mano la mayoría, que el Señor dijera a través del que había colocado. Hay lugares que no, hay lugares donde al pastor le dicen, tráiganos el mensaje de este mes y le aprobamos si puede predicar o no. Hay iglesias así, que vean, hermano, yo quiero pintar el templo. No, hermano, le autorizamos pintar una pared, porque con el otro presupuesto vamos a hacer una piñata para los muchachos, o una pijamada. Así hay lugares. Pero la obra nació con ese ADN de apoyar, de ayudar, de hacer la obra del Señor, y la obra del Señor se ha hecho en medio de dificultades, en medio de situaciones, en medio de cosas. Y es de las poquitas, porque la mayoría de lugares, algún hermano va, yo conocí un hombre que regaló un bus en algún lugar, que quién va a dar para comprar un local que vale 1.000 millones, y él regaló un bus, tenía 10 buses y se quebró. Entonces no tenía con qué reparar uno de los buses, reparar el motor. Entonces cuando el pastor le dijo, pastor, présteme 2 millones para reparar el bus. Y él había regalado un bus completo, con cupo y todo. Y este hombre le dijo, es que usted cree que esto es beneficencia, que no me pida nada. Y había dado un bus para la iglesia. Y era miembro, diezmador, estaba en la mala, ya tiene más de 100 buses y dice, no voy a ninguna iglesia porque allá me tumbaron, porque no les interesa sino el dinero. No le digo, hay lugares como estos, donde se sirve a Dios, donde se ama a Dios, donde se tiene un corazón para el Señor, y hay lugares que uno dice, Dios mío, qué mal testimonio los que dan ellos. Pero bíblicamente, mire, en el principio del dar, cómo las iglesias sí deben destinar espacio del dinero que entra para bendecir la parte social. Entonces, cuando yo les hablaba en Malaquías capítulo 3, de que Dios les decía que robará el hombre a Dios y todo, que lo tratamos la vez pasada, está hablando acerca de este macero, y el macero eran los 4 diezmos que ellos debían traer dentro de eso. Como la gente lo abandonó, entonces en el pueblo de Israel se abandonó la obra social. Ojo con eso, porque en países como Colombia los presupuestos para la obra social han muerto. En estos últimos gobiernos ha muerto todo el dinero para la obra social, todo el dinero para los niños, mueren niños en La Guajira, y esos son principios de que la nación lo que va a recibir, porque entonces Dios dice, malditos sois con maldición. No crea que solamente está dentro de la iglesia con el diezmo. Una nación como la nuestra, si no piensa en el pobre, si no piensa en los niños, si no piensa en los necesitados, Colombia será maldita con maldición. Entonces pasamos de ser el 4º país con mejor agua a ser el 100, somos el 100 y pico más, ya no tenemos, se nos está acabando el agua. Claro, y más con las explotaciones mineras y todo eso. Pero estoy hablándole, mire cómo bíblicamente hay cosas que aunque ellos no tienen al Señor en su corazón, o en nuestra nación muchos no lo tienen, el principio bíblico funciona para el que sea. El que lo lleve o no lo lleve, el que lo lleve es bendecido. Estando yendo a la plaza minorista, yo iba con los muchachos cuando tenía el centro de habitación respuesta, a pedir donación para los muchachos. Entonces la gente decía, ay, vinieron por la limosna de los muchachos. Pero ellos les decían, no nos den limosnas, no nos den las papas podridas, denos, aunque sea 1 kilo de papa, que es para muchachos que están saliendo adelante. Que es que son gamines que han robado, que eso fue el pasado. Ahora son personas que van a servirle a la sociedad, vamos a ayudar. Él llegaba bien vestidito. Allá en la minorista yo me compraba camisas Gino Pascali, Giorgio Capriani, zapatos Gambinelli. Entonces me veían bien. Y decían, ven a este, y hasta gordo hinchado, y viene que es que a pedir una donación. Y Dios, de una u otra manera, bendecía. Pero me llama la atención que había uno que le decían el borrachito. Y se imagina por qué le decían el borrachito. Y él tenía en la parte de atrás de la minorista un tendido. La esposa se convirtió al evangelio. Y el hombre empezó a darnos. Fue pasando el tiempo
Y yo ya iba a la minorista y el borrachito a alguien le dio la oportunidad de comprar uno de los negocitos de allá del sótano. Y cuando el señor le dio el negocito, una vez me llamó y me dijo, ¿le puedo hacer una pregunta así? Yo puedo diezmar. Yo no soy evangélico, yo no voy a una iglesia, es más, yo les voy a diezmar a ustedes. Y yo le dije, bueno, sería que usted diezmaran la iglesia donde usted va, porque yo siempre he tenido eso, yo no puedo recibirle los diezmos a alguien que si es creyente de una iglesia, a mí me han traído diezmos de la iglesia del frente y yo no los recibo, porque es como si yo le mercara a la vecina, yo le merco en mi casa o no, sería raro. Desde el centro de meditación yo nunca tuve esa costumbre. Si alguien me dijo, tráigame una ofrenda, pero los diezmos congregué con nosotros y nos los trae acá. Pero si usted no es de acá, no se los recibo, porque es lo que yo respeto de la escritura. Y al último él terminó diezmando de la esposa de él que se estaba yendo a una iglesia, pero él me daba cada 8 días un galón, cuando esos eran de lata, de aceite. Y allá íbamos y el galón de aceite, a veces le metía 2 salchichones. El hombre terminó como con 4 o 5 negocios. Haga de cuenta todo esto de aquí hasta el fondo. Y tenía trabajando al hijo, a la hija, a casa. Y él me decía, vea pastor, diezmando y sin ser creyente, ¿yo puedo diezmar? Y sí, usted puede diezmar, no va al cielo porque diezma. Pero el principio del diezmo no es para el creyente solamente. Si alguien no es creyente y diezma, es prosperado. Y hay gente que ha entendido eso. Hay familiares suyos que mandan los diezmos a la iglesia, que no se congregan en ningún lugar y son prósperos. Claro, este hombre después se convirtió y ya al final el negocio lo tenían los hijos y la esposa. Vivían por allá en una de esas casitas junto al río Medellín y les compraron y terminó viviendo en una casa finquita aquí arribita. Tremendo. Cómo Dios prospera cuando uno le cree. Nosotros teníamos una hermana, ella todos los días, sagradamente en Sabaneta, hasta entraba y ella se convirtió, ella vendía la mejor morcilla de Sabaneta. Morcilla. Y estudiando la palabra, una vez llegamos a Hechos 15, y la escritura habla de que nos apareció a nosotros y al Espíritu Santo, en el capítulo 15 y 16, en el concilio de Jerusalén, de que los hermanos no deben comer sangre. Entonces, cuando estudiamos este pasaje, esta mujer me dijo, ay pastor, ¿y entonces yo qué hago? Porque yo vivo de la morcilla y a mí las empanadas no me dan lo que me dan. Y venían hasta de Estados Unidos por morcilla. Y yo le dije, ay hermana, yo ahí no me meto, órele a Dios, pero yo no puedo decir que no lo haga, pero la Biblia sí lo dice. Y yo, sí. No, yo no voy a volver a hacer morcilla. Ella vivía en un rancho, alguien le alquiló muy barato y ella tenía ahí su ventica, camas viejitas, muy regular, pero la primer venta del día era la primicia para Dios. 3, 4 libras antes de que ella conociera el principio y eran empanadas, 30, 40 empanadas, imagínate la primer venta y el resto ya vendía de a librita, pero ella decía esto es del Señor y todos los días acá la primicia, en el caso de ella, era ella y Dios. Y era fiel con los diezmos, vendía mucho, vendía poco, lo acababa y yo a veces decía, esta mujer tan pobre me dan ganas de devolvérselos. Yo tengo en la iglesia viejitas que me han diezmado 2.000 pesos y me toca a mí llevarlas a la casa o algo así, yo no, pues, pero hermano, pero es el diezmo de ella. Yo sé que si yo le quito eso, le quito la bendición a esa persona. Una vez hablamos de la fe y le dije, hermana, ¿usted qué espera de Dios? Y me dijo, ¿yo qué espero de Dios? Que me dé una casa, que tenía un adolescente y tenía una niña, tenía como 8 o 9 añitos. Y dijo, yo quiero una casita para estar, para tener estas 2 muchachas. Le dije, ¿cómo quiere la casa? En el mejor lugar de Sabaneta, por tal parte. ¿Y cómo la quiere? Yo quiero una pieza para mi hija, cada hija, y así. Y yo le dije, escriba locuras. Y ella después se reía y decía, tan loca yo. En Sabaneta, una casa así, hoy, por ahí 250, 300 millones de pesos. Pues la llamaron de un programa que tenía Sabaneta y le dijeron, ¿usted por qué no ha pedido el formulario? ¿Para qué? Para las casas que, ellos daban casas con mucha facilidad de pago, pagando, como decir hoy, 70.000 por mensuales. Y ella dijo, no, yo estoy esperando en Dios. Ya esa noche llegué a hacerle la célula y me dijo, pastor, yo rechacé eso, es que Dios es el que me va a dar. Y yo le dije, no, mijita, a usted le pasó como el que estaba por allá en esa inundación, que le llegaron los de la lancha, no, Dios me va a rescatar, le llegaron los del helicóptero, no, Dios me va a rescatar. Y cuando se ahogó, fue al cielo y todo enojado con Dios, Señor, usted no me rescató, no le mandé a los de la lancha, no le mandé a los del helicóptero, ¿por qué no se montó en él? Entonces yo le dije, vaya. Y al otro día ya fue y dijo, me dieron el último, pero hermano, el último, y dieron tantos formularios para tan poquitas personas. Créale a Dios. Ay, hermano, pero son edificios de 5 pisos y yo, con esta niña como es de enferma, para cargarle todo, un primer piso. Señor, gracias por la casa, si es tu voluntad, si te dignares, si quisieres, terminamos. La llamaron, que están en el concurso, que vaya, y ella fue. Le entregaron casa en el primer piso
a la vuelta del CES de Sabaneta, que si usted conoce Sabaneta, sabe que ahí junto al CES yendo hacia Sabaneta es un sector que los vecinos pusieron problema, porque cómo les iban a meter pobres en medio de una gente con unos apartamentazos como esos. El día que ella tomó la casa, ella lloraba, y las casas las dan en obra negra. Fue una mujer en un carro de alta gama. ¿Dónde está la señora que tiene una niña especial? Por allá la buscaron y la trajeron y ella, ay, ¿qué será lo que habré hecho yo? ¿O será que necesita morcilla, pero yo ya no vendo? Y la señora llegó y dijo, venga, venga, ¿usted es la mamá de niña especial? Sí, lléveme al apartamento suyo, pues a la casa. La llevó, eso estaba como lo entregaron, y le dijo, venga, acompáñeme, traiga un oficial de por acá, que podamos contratar. ¿Para qué? Yo le voy a regalar todo el piso de la casa en cerámica europea. Y le voy a regalar los baños, y le voy a regalar la cocina integral. ¿Y sabe qué ocurrió? Se la llevó y se llevó al albañil. Escogieron todo. ¿Cuántos metros necesita para esa cocina? Tanto. ¿Cuántos metros necesita para ese baño? Tanto. Así la llevó. Y llegaron con el camionado. Y al constructor le dijo, ¿cuánto vale la pegada de todo el piso? ¿Cuánto me va a cobrar por la cocina integral? ¿Cuánto me va a cobrar por instalarme todo? ¿Cuánto necesita? Deme tanto por ciento. Tenga el porcentaje de él. Y mete bajo el colchón en algún lugar el resto de la plática. Toda se la voy a dar. Claro, la hermana era muy juiciosa y el hombre, toda la casa, usted entraba a la casa de ella y parecía rica. Y era una señora que iba a empanadas. A la niña el Señor la bendijo, le dio una beca especial, fue a trabajar en una constructora y la quieren mucho. Y ahora una de las personas influyentes en la constructora le dijo a la mamá, nunca más vuelva a trabajar, que yo la sostengo, yo le pago de la casa, yo le sostengo todo. El esposo cambió de vida. Pues el que era compañero que no vivía ya con ella, se organizaron, se casaron y todo lo hizo Dios. Y ella de cualquier peso que recibía, primero era Dios. Si ve que cuando nosotros a Dios le caminamos, Dios bendice nuestra vida. Yo me imagino que habrán más testimonios sobre la bendición de uno reconocer a Dios como el primero. Quiero terminar hablando acerca del objetivo que Dios tiene con el diezmo. 1. Levítico 27:38, que lo enseñé esta semana. Dios es el dueño del diezmo. ¿Y qué dijo Dios? ¿Cuál va a ser la destinación que le va a dar al diezmo? Colocarlo en las manos del levita. Mire que cuando en el Nuevo Testamento la gente vendía las propiedades y todo, ¿a quién se las colocaba la iglesia primitiva? A una junta de señores barbados por allá de una iglesia, negociantes, que eran los que administraban en la iglesia. Ese tipo de gobierno es raro a la luz de la Biblia y me perdonarán los que tienen ese gobierno, porque era a los pies de los apóstoles. ¿Y qué hacían los apóstoles? ¿Robaban la plata? No, hermano, eso era para la obra del Señor, porque ellos eran para la predicación del evangelio, era para hacer la obra de Dios, y compartían, y nadie decía tener suyas las cosas, y los ricos y los pobres comían juntos, vivían juntos. Alguien me dirá, oiga, y si de pronto el ministro lo roba, entonces primero que todo conozca al ministro. Si usted sabe que el ministro que usted tiene hace eso, ¿qué hace usted en ese lugar? Pero si el ministro que usted lo conoce sabe quién es, a la luz de la Biblia, no hay nada mejor que saber uno quién es. Porque la orden del Señor es que usted lo debe llevar al ministro donde usted está. Oigan esto bien claro. Yo no sé si usted ha visto personas que regalan. A veces hay gente como de la familia que son los acomodados. Ay, ve, te voy a regalar estos zapaticos. Y a los 8 días, oíste, ¿vos no te has puesto los zapatos? Ay, no, es que los zapatos, sí, pero me los voy a poner de vez en cuando. Bueno, que se los vea o si no me los devuelve. Más si usted no me los dio, yo veré si los regalo, si los vendo, si se los doy a un pobre, se los doy al que sea. Eso es mío, no me lo dio. No, lo dio condicionado. Y hay gente que lo hace pensando en lo que ellos mismos. A mí me llamaba la atención porque yo tenía en la iglesia a alguien que me decía, pastor, vea, estos son los diezmos, con eso vaya y pinta la pared. Si yo le decía, venga, no, yo no voy a pintar la pared, voy a hacer tal cosa. Pero ¿cómo así, pastor? Es que usted no puede decir para qué son, usted entrégueselos a Dios. Y él dijo, entrégueselos a través del ministro. Entonces yo le sirvo al Señor, yo lo recibo, y si yo veo que tengo que pagar los servicios, ¿para qué me voy a poner a pintar una pared? Para mí la prioridad es la prioridad. Diferente es que alguien dé una donación y diga, yo quiero donar la baldosa o para comprar una baldosa, amén. Que no sea lo que es de Dios, porque lo que es de Dios es para el sostener. Primero que todo, los levitas y su casa. El principio es ese, primero que todo los levitas y su casa.
Otro principio objetivo del diezmo, que cuando el diezmo se daba, Deuteronomio 12:5, y hasta el 11 va a hablar esto, 12:5 dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere entre vosotros, vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis, y allí iremos. Y el 11, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestro holocausto, sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas con las manos, y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Pero yo le digo, es que es raro que una persona sea de aquí, del centro de alabanzas, y le lleve los diezmos por allá al pastor Pachito. Amén, ¿me entiende? Hermano, es que uno conoce gente que nació aquí, lo recogieron de la calle, era indigente. Aquí nació, aquí creció, de pronto hasta aquí se casó y cuando se acomodó se fue para otro lado. Eso sí, cuando el hijo le salió drogadito que pasaron 8, 10 o 15 años, aquí vuelven donde el hermano Manuel para que le vuelva a hacer el mismo favor y se lo reciba completamente gratis. Yo no lo recibiría. Dígale a su pastor que traiga él de las ofrendas de la iglesia y me lo sostenga aquí. Perdóneme, pero es que así ha pasado. No aparece sino cuando, ay, verdad que el hermano Manuel. Que a mí me han llamado, de los que yo recogí de la calle, pastor, vuélvalo a abrir para que me reciba un hijo. ¿Y usted dónde ha estado estos 15 o 20 años? En los momentos donde yo tuve necesidades, ¿dónde estuvo usted? Es que yo soy su hijo espiritual, usted no es hijo espiritual mío. Fui una piedra en el camino que Dios colocó, le atravesó, una forma que Dios colocó, pero de ahí para acá, no más. Otra cosa que la Biblia dice, y lo enseñamos la vez pasada, en el capítulo 27 de Levítico 31, que si alguien se gastaba, el diezmo del Señor era la quinta parte, o sea, un 20% de lo que se gastaba lo tenía que reponer, era lo que estaba ahí. Lo otro, Levítico 27:32, el diezmo era sagrado, o sea, consagrado a Jehová. Quinto, todo el diezmo debe ser traído al alfolí. Malaquías 3:6 al 11, Deuteronomio 12:11, en el caso de nosotros, en este siglo XXI, este es el alfolí. Había uno que era tremendo, Deuteronomio 14:22 al 29, la ley del diezmo, que era que todo lo que pasara por la vara de ellos, todo animal que naciera, lo debían de diezmar al Señor. Deuteronomio 12:19 dice, ten cuidado de no desamparar al levita en todos los días sobre la tierra. Hermano, y eso se ve así. Hace unos años con mi esposa, tú me acompañaste al velorio, fui yo solo, yo te conté. Fuimos, ¿no? Fuimos a un velorio en Pastor. Había fundado 30 y tantas iglesias. Hermano, ese día fue el entierro y uno vio gente ahí. Ayudamos para el entierro, porque lo enterraron con ofrendas. Venga, ¿quién va a colaborar aquí? La viejita recogió para enterrarlo de caridad. Y yo llegué allá y lloraba y lloraba y lloraba. Y la gente diría, ay, cómo lo quería. ¿Quién sabe qué era de él? Hasta familiar sería. Pero yo lloraba diciendo, Dios mío, ¿será que así terminarán mis días? Porque yo había pasado una época muy dura con los centros de rehabilitación y todos los que estuvieron al lado mío. Unos son pastores, otros misioneros, pero ni siquiera en diciembre lo llaman a uno para decirle, pastor, Dios le bendiga, felicidades, venga, comámonos un chicharroncito por allí. Nada. Y estaba pasando un momento difícil. Y yo lloraba, yo le dije a mi esposa, ay, mi amor, lo único que uno tiene seguro son los hijos. Porque tanta gente, y a la hora de la verdad, en el momento de la necesidad, solo los hijos. En una época del centro de habitación teníamos un televisor de 14 pulgadas o 12. Dos chiquitos, ¿se acuerdan? A blanco y negro. Y los muchachos del centro de habitación tenían uno en colores de 24 pulgadas, que era lo último en Guaracha en ese entonces, de un poco de botones aquí. Y los hijos míos viendo el Chavo. Y el televisor estaba tan viejo que para ver el Chavo, el mayor mío, que estaba como de la edad del niño del hermano Jaime, era por allá poniendo unas cortinas en la pieza, porque el televisor ya no se veía sino en radiografía, no era blanco y negro, eso era radiografía. Se oía la voz del Chavo y si tapábamos bien todo, entonces era como tapándole para que Ana María y Juan pudieran ver el Chavo. Y los muchachos del centro de habitación que se iban, soplaban, hacían cosas, se llevaban las empanadas, se las robaban, volvían. Tenían un televisor solo para presentarles películas 1 o 2 veces a la semana, que les presentaba puras películas cristianas. Que los viernes era, todos esperaban, porque llevaba las películas cristianas para los muchachos del centro. ¡Qué duro! Porque era el sufrimiento de los míos. Y Dios mío, como les di de duro a mis hijos. Y cuando pasó eso con este señor, yo llegué a la casa y le dije,
traigamos el televisor de colores que en el centro no lo usan en semana y pongámoslo a los muchachos acá para que vean el chavo, porque qué mal he estado haciéndole a los míos. Qué duro es cuando nosotros descuidamos la obra de Dios. ¿Cuántos se van para una campaña por ahí? Que pacte con Dios, ¿qué tal? Y los cogen y traen. Entonces, ¿qué hacen? Que donen ese reloj que usted tiene, donan el reloj. Vaya, preste 100.000 pesos, vaya, preste 50. Los prestan y los dan. Vaya a ver si allá el centro de alabanzas traen esas bendiciones. Ay, no, yo necesito que me hagan un milagro a través de ese canal de televisor o a través de programa. Mano, ¿usted cree que Dios actúa así? Dios es un Dios de principios. Él no se deja, perdónenme en el término que voy a utilizar, pero es muy usual entre nosotros, trabajar de calle. A Dios no lo trabajamos de calle. Él conoce el corazón. Ay, no, la Biblia dice que Dios multiplica el 100 por 1. Voy a echar una ofrenda de 10.000 porque necesito que el Señor esta semana me dé 100.000. Así hay gente que ofrenda. No es mentira, hermano. Eso no funciona así. Dios conoce el corazón del hombre. La fidelidad es constante. La fidelidad es permanente. La fidelidad es continua. Entonces, hermano, yo le doy gracias a Dios porque en la iglesia tengo una gente que es fiel. Fiel. Pase lo que pase, están ahí. Llueve, trueno, relampaguee, están ahí. No son los más ricos. A veces son esos pilares que son unas abuelitas ahí. Pero qué bendición. No cambio una de esas por un rico del poblado. Porque es la gente que ora por nosotros. El pastor me decía, oiga, aquí yo veo que las señoras entran todos los días. Aquí todos los días que oran, ¿o qué? Porque esta señora y yo las veo hasta llorar. O la siento llorando de afuera. Y yo, claro. La hermana desde que se sienta a veces a esperar cualquier cosa ahí afuera, hasta se pone a llorar de ujierse mientras el culto. Y yo le decía así, hermano. Gracias por esas mujeres que oran por nosotros. Porque hay gente que habla mucho, pero muy poco. Principios que son de vida para nosotros. Voy a hablar en la próxima ocasión del diezmo en el Nuevo Testamento. Yo creo que es importante en estas 3 charlas que hemos tenido entender ese principio de Dios, ¿cierto que sí? A lo mejor usted dice, yo entiendo por qué a veces las cosas funcionan y no. Como que mis finanzas suben y bajan, como que las cosas no. Pero qué bueno decirle al Señor gracias por todo lo que estás haciendo con nosotros. Cierre sus ojos. Dígale al Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por ayudarnos en los momentos de necesidad y de dificultad, por estar con nosotros. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.